Hola, Hugo. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, te escuchas perfectamente. Excelente. ¿Sabes cómo compartir pantalla aquí en Chromecast? No, es la primera vez que ocupo la herramienta. Mira, pones tu apuntador sobre tu imagen y ahí te da la opción de... Vale. Déjame ver. Ok, sí, excelente. Va, excelente. Pues, Hugo, eres la primera vez que estás con nosotros aquí en la JCon México, Java Dev Day antes. Un gusto que nos acompañes. Veo que eres Developer Advocate en las APIs para las tecnologías de integración de Red Hat. Tienes más de 20 años de experiencia en el desarrollo del software. Ya es la mitad de mi vida, prácticamente. Y lo Hablo digo muy en mal serio. de mi edad. Yo Ya tengo lo creo. 40. Y pues... bueno, tu currículum es bastante extenso. Ahorita estás como desarrollador, consultor y arquitecto gerente de una fábrica de software, ¿no? Por lo que veo en tu currículum. Bueno, ahorita ya no estamos mucho metidos en el desarrollo, estamos más bien justamente de abocados en la parte de la advocacia de desarrollo y de evangelismo, pero seguimos haciendo desarrollo también, todo el Excelente, tiempo. excelente. Pues ahora nos traes, bueno, esta vez nos traes a Camel Cave. Nunca había escuchado de Camel Cave y vi el abstract de tu plática y parece un framework bastante interesante y más por la ligereza con la cual está este enfoque de microservicios. Pues te dejo, el room es todo tuyo, Hugo, y adelante. Gracias, excelente, un gusto poder estar con ustedes. Espero que el resto de la gente que está en el canal pueda seguirnos un rato más. Sabemos que es ya la última conferencia, pero vaya, vamos a platicar de cosas bien interesantes, no solamente de Java, también vamos a platicar de serverless, vamos a platicar de funciones y cuál es la diferencia entre ambas. Entonces, es una sesión que va a estar bastante interesante, espero que sea de provecho para ustedes. Entonces, hacer un poco de introducción. En efecto, mi nombre es Hugo Guerrero. Yo soy mexicano. Actualmente me encuentro radicando en Massachusetts, en los Estados Unidos, donde está el headquarter de Red Hat, para la parte de lo que es middleware y nube, a través de lo que es la OpenShift, la distribución de Kubernetes. Y actualmente estoy como especialista técnico del lado de APIs y de mensajería o event driven, toda la parte de integración. Y obviamente trabajando con open source desde hace mucho tiempo, ¿no? Mi primer acercamiento a open source fue con JBoss, el servidor de aplicaciones, hace ya pues casi más de 15 años que empezamos a trabajar con tecnologías open source. Y bueno, sin contar obviamente la incorporación con Tomcat y otras tecnologías. Y bueno, afortunadamente esto me ha dado la oportunidad de darle vuelo a las pasiones, como es viajar, la historia y obviamente probar la comida. Entonces tienen ustedes ahí ya también el handler de Twitter, en caso de que quieran seguir la conversación en Twitter o en las redes sociales, ahí vamos a estar disponibles. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a platicar de lo que es serverless, vamos a ver cuáles son las expectativas que una persona tiene como desarrollador para la parte de serverless, cuál es la experiencia que estamos buscando como desarrolladores cuando hablamos de serverless. Vamos a hacer una división entre lo que es serverless y lo que es function as a service. So, vamos a tocar esos temas. Asimismo, también vamos a hablar de Kubernetes y la parte de serverless para Kubernetes, donde vamos a tocar temas como qué es Knative, qué es Knative Serving and Eventing, y vamos a dedicar también a la parte de Knative Sources. Y obviamente el tema fuerte es la parte de Camel Cave. Vamos a hablar de un poco de la historia de dónde viene Apache Camel, es un proyecto de la Apache Foundation. Vamos a platicar de el gran breakthrough que es realmente el uso del operador en la parte de Camel Cave. Y si todo va bien y no falla nada en los siguientes minutos, vamos a tratar de hacer un poco de live coding y ver algunos de los demos trabajando de estas tecnologías. Entonces, muchas veces cuando hablamos de serverless, pues la gente piensa en, ya saben, el proveedor que ha logrado posicionar fuertemente en el mercado el concepto. Desafortunadamente, no.
no vamos a hablar de ese servicio, no vamos a hablar de ese proveedor, vamos a hablar más bien del serverless que se instala en tu laptop o que se instala en tu data center. Sé que normalmente no es una definición o no es un concepto que tengamos muy relacionado, el tema de serverless y correrlo en nuestros propios equipos, pero quédense conmigo, van a ver que es algo que también podemos entender, ¿no? Y justamente una de las cosas que también vamos a ver es la diferencia el serverless y la parte de function as a service. Cuando hablamos de la parte de serverless, y por qué no queremos hablar de aquel otro proveedor, es principalmente por la gran preocupación que toda organización o que todo equipo de trabajo tiene cuando estamos hablando de serverless, y es el tema de la portabilidad. Encuestas han salido, sabemos que todo el mundo está tratando de llegar a la parte de serverless, la gente que está más avanzada está haciendo grandes cosas en esas áreas, tratando de encontrar cuáles son los siguientes frameworks, desarrollando en la frontera. Sin embargo, para la gente que viene atrás y que está tratando de comenzar apenas a acercarse a estas tecnologías, y sobre todo viniendo de áreas como la de nosotros, que es un área fuerte en desarrollo en la parte de Java, hay varias preocupaciones, ¿no? Y justamente una de ellas es las restricciones en la parte del proveedor. Sabemos que ahora no hay todavía este desarrollo de una capa de abstracción que nos permita justamente tener las capacidades de serverless que nos permitan mover nuestro código de un lado a otro. Estamos muy amarrados a la parte de las APIs y de las interfaces y de los servicios que están disponibles con el proveedor de serverless que estemos trabajando, ¿no? Entonces, esto es un tema que de entrada puede generar problemas porque si el día de mañana, por alguna razón, yo no quiero trabajar con ese proveedor y quiero mover mis funciones o mis aplicaciones a otro proveedor, pues eso puede generar retrabajos o puede generar situaciones en las cuales tengamos que hacer una inversión mayor para ese tipo de situaciones. Es entonces que la portabilidad se vuelve un tema importante y es por eso que se han desarrollado cosas como, por ejemplo, la parte de Kubernetes para trabajar este tema. Pero cuando hablamos de la parte de serverless, ¿cuál es la expectativa que tenemos con serverless, ¿no? Cuando yo pienso en serverless, ¿qué es lo que pienso? Nosotros hemos visto algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ir más allá de un paso. Yo tengo que tener una herramienta que me permita empezar rápidamente a utilizar esta tecnología, que me permita enfocarme sobre todo en la parte de código, ¿no? Es donde podemos ver ese cambio de tener que pensar en voy a usar Maven, voy a usar Gradle. No. Ese tipo de cosas, el tipo de pensar en, bueno, okay, ¿cómo voy a configurar mi servidor de aplicaciones, mis conexiones, mi configuración, etcétera? Es un tema que en la parte de serverless no estamos buscando. Otro de los temas es, obviamente, el tema de escalabilidad bajo demanda. Y escalabilidad bajo demanda tiene dos vertientes. Una es la de poder, obviamente, agregar más recursos en el caso de que yo tenga picos de carga, pero también al mismo tiempo que este dinamismo se dé de manera elástica, que es decir, yo pueda rápidamente agregar más recursos y también disminuir los recursos. Pero el punto clave, el punto medular de la parte de la expectativa de serverless es la parte de la posibilidad de escalar a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que yo pueda crear una aplicación o una función que esté ejecutándose cuando tiene carga. Si de repente no hay ni una sola petición, no tiene que estar procesando nada mi función o mi aplicación, esta no debe de estar consumiendo recursos. Debe de irse a un modo idle o un modo en el cual no se esté ejecutando y en el momento que llegue una petición o en el momento que tenga que dispararse la carga, la ejecución de esa aplicación, es entonces en ese momento en el que yo debo de poder comenzar a ejecutar, ya sea de instanciar desde cero la aplicación y comenzar a trabajar con ella. Entonces, este punto de la escalabilidad cero es justamente la que nos dice y nos trae la parte de serverless. Es decir, yo no tengo ningún servicio corriendo y este está escalando a cero. Después tenemos el tema de, obviamente, ¿por qué queremos escalar a cero? Pues por el tema de optimizar recursos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un sitio web o una funcionalidad que no está recibiendo carga, pues yo ¿para qué tengo que tener los recursos ahí ociosos, esperando peticiones, si no ha llegado ninguna, ¿no? Entonces, la idea es, obviamente, apagar todos esos recursos, bajar todos esos servicios y
comenzar a hacer el procesamiento, la carga, hasta que llegue esta situación. Y después, obviamente, cuando hablamos de que tengo que disparar o tengo que inicializar la aplicación, estamos hablando de que mi aplicación o mi función tiene que estar trabajando en un paradigma orientado a eventos. Event Driven Architecture se vuelve una pieza fundamental para poder hablar de lo que es serverless y lo que es Function as a Service. Justamente también esto nos va a poder permitir bajar la latencia lo más cercano a un tiempo real. En el momento que yo reciba un evento, en el momento que se dé entonces la aplicación. Nada de estar, bueno, esperando a que se junten, hacer un polling, etcétera. Es toda la ventaja de lo que es orientación a servicios. Entonces, lo que estamos viendo de estas necesidades serverless es que vemos un patrón que está surgiendo, ¿no? En el cual, si se recuerdan, tenemos un evento, que es un generador de eventos, un proveedor de eventos que está generando estos eventos constantemente, y estos eventos entonces se encargan de disparar a través de un trigger o de algún mecanismo mi aplicación o mis funciones. Entonces, aquí si se fijan, estoy empezando a hacer una distinción entre función y aplicación, que es justamente la parte a la que vamos a ir con la diferencia entre serverless y Function as a Service. Ahora, ya que vemos que tengo un patrón en el cual un evento se tiene que dar, que logra que se haga el disparo de la ejecución de mi aplicación o la ejecución de mi código, de mi función. Entonces, para poder tener este patrón y poderlo ejecutar adecuadamente, se tiene que dar ciertas cosas, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es que si yo tengo que esperar a que venga una petición web o que tenga que dispararse un mensaje en un broker de mensajería y luego en ese momento comenzar a iniciar la aplicación, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que mi aplicación tiene que tener unas ciertas condiciones para que realmente pueda aprovecharse de este patrón. Yo no puedo estar como hace 10 años que tenía que esperar a que Westfield ejecutara y se inicializara y tardara 8 minutos en levantar para poder contestar una petición web o un aspecto de mensajería. Entonces, vemos que mis aplicaciones o mis funciones tienen que tener un tiempo de arranque rápido. Y rápido no estamos hablando de segundos, estamos hablando de milisegundos o lo más cercano a eso posible. Porque justamente como está haciendo una petición en tiempo real, estamos esperando, hay una persona al otro lado o hay un sistema al otro lado que está esperando la petición de nuestra aplicación, nuestra función. Entonces, esperar a que cargue y comience a hacer la parte de first time to respond, el tiempo para la primera respuesta. Muchas de esas situaciones están ligadas a aplicaciones y funciones sin estado, porque en el momento que escalamos a 0, obviamente ese estado ya no se puede guardar en memoria o en mecanismos que consumen recursos, esa tiene que enviarse a otros procesos que a lo mejor no van a ser serverless, que son obviamente stateful, y puedan mantener esa información. Y obviamente también aquí ya cuando hablamos de la parte de tener un framework portable, estamos hablando de estandarización. Una de las formas de estandarizar la parte de los eventos es envolverlos o utilizar un wrapper de Cloud Events para que justamente los eventos se puedan mover rápidamente entre diferentes implementaciones de tecnología. Y obviamente ya tenemos cosas adicionales, como por ejemplo la ventaja de tener codificación al vuelo, no pensar más en la parte de empaquetado o en la creación del contenedor o de la imagen, y mucho menos en la construcción y el despliegue. No buscamos que eso se haga de manera automática. Y es ahí donde entonces llegamos al punto donde vemos dos partes de la historia de serverless, ¿no? Entonces, una es donde está Joe Developer, o sea, Juan Desarrollador, en el cual él quiere trabajar con serverless, y del otro lado tenemos una plataforma que puede estar ejecutándose en una nube pública, en una nube privada, o incluso en mi laptop, utilizando mecanismos de Kubernetes ligeros como Kind o como Minikube. Entonces, yo como Juan Desarrollador, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo como Juan Desarrollador lo que quiero hacer es, bueno, comenzar a trabajar con código. Y ese código, ¿qué es lo que quiero que sea? Bueno, de preferencia que sean fragmentos de código. Yo no quiero estar pensando en toda la parte que habíamos mencionado de dependencias, que tengo que estar pensando en los empaquetados, etcétera, sino realmente en la parte de lo que es el snippet de código, los fragmentos de código. Y obviamente tratando de utilizar el lenguaje que más me parezca conveniente. En el caso de nosotros puede ser Java, Kotlin, puede ser JavaScript, puede ser Groovy, todos aquellos lenguajes que están soportados, por ejemplo, en este caso, sobre la JVM. Y obviamente, bueno, estamos hablando de un patrón sin estado para que podamos aprovechar el patrón de la parte de serverless.
Después, tenemos que la forma de interactuar con la plataforma es justamente a través de la parte del código. Es un archivo de código, solamente lo que interesa a mi código. Las librerías, toda la parte de las dependencias, eso no tiene que ver con lo que yo estoy generando como desarrollador. Porque toda esa parte se le tiene que delegar entonces a la plataforma. Y es ahí donde la plataforma comienza a hacer su trabajo, y es ahí donde la plataforma realmente es la que se encarga de proveernos las capacidades de serverless y de function as a service. La plataforma se tiene que encargar de tomar ese código que está recibiendo de la parte del desarrollador, un CLI, de una línea de comando, puede llegar a través de un repositorio de Git, puede llegar a través de un evento, etc. Hay diferentes formas, ¿no? La creación de un custom resource, por ejemplo. Y esta plataforma se encarga entonces de tomar ese código, generar toda la parte de compilación, la construcción de un proyecto base y poder comenzar la parte del empaquetado de ese código bajo esa ordenanza de aplicación. Y después, ya que tiene ese binario, esa generación de código, bueno, él puede comenzar a hacer el despliegue dentro de la plataforma, crear todos los recursos necesarios adicionales, que pueden ser configuraciones, pueden ser toda la parte de rutas, toda la parte de accesos, y finalmente aplicar ya toda la parte de políticas de escalamiento, que obviamente han sido preconfiguradas por la gente que se encarga de toda la parte de la operación, conectar a la parte de la red de eventos y permitir tener todo ese andamiaje necesario para verse beneficiado de la parte del patrón de serverless. Entonces, esa es básicamente la idea detrás de la parte de serverless. Algo que mencionaba respecto a la parte de cuánto es serverless y cuánto es function as a service, viene del lado de la parte de las capacidades de serverless. Y para esto vamos a ver justamente la parte de serverless con Kubernetes. Entonces sabemos que tenemos Kubernetes como una solución que nos permite generar esta abstracción, sobre todo la parte de la capa de infraestructura, para poderlo trabajar de una manera en la cual yo no tenga que estar metiéndome en los detalles de la infraestructura, de la implementación, y no solamente veo la parte de nodos, veo la parte de la capacidad de recursos, procesamiento, que puede vivir uno o varias implementaciones de hipervisores, etcétera. Entonces, dejamos al lado eso, tenemos una capa de abstracción, y justamente la parte serverless nos da una capacidad de tener esos recursos en esa misma capa de abstracción para poder manejar estas capacidades del patrón de serverless. Es ahí donde tenemos dos componentes principales para la parte de Knative. Knative es justamente este desarrollo que ha estado siendo liderado por el equipo de Google, pero en el cual vemos varias organizaciones trabajando de la mano con ellos, y nos entrega dos componentes principales. De hecho, eran tres originalmente, y uno de ellos, que es el de Pipelines, ahora es conocido como Tekton, y de hecho ya ustedes han visto una sesión hace algunos momentos respecto a cómo utilizar Tekton para la parte de construcción. Pero realmente para la cuestión de serverless, lo que más ha quedado son estos dos. Una es la parte de Knative Serving, que es justamente este modelo orientado a la parte de request, de peticiones, en la que justamente lo que buscamos es tener esta capacidad de poder disparar la ejecución o el despliegue de una aplicación en Kubernetes en el momento de recibir un evento y poderlo mandar a una cantidad de réplicas igual a 0, en el cual sabemos que no hay ningún pod ejecutarnos en ese momento. Y este Knative Serving es justamente el que nos permite que tengamos ejecución de cualquier contenedor bajo esta modalidad, en la cual yo puedo hacer ese deployment de réplicas en 0 o comenzar a incrementar el número de réplicas en Kubernetes para poder tener más recursos disponibles. Y Knative Eventing es la parte que nos permite tener toda la parte de la gestión y el manejo de eventos, ¿no? Knative Service se encarga solamente de dar ese trigger, ese disparador de una petición HTTP post para que comience a ejecutarse la aplicación. Pero cuando hablamos de la parte de hacer un post a una aplicación HTTP, estamos hablando que hay un cliente que está en ese momento haciendo la petición y que tiene que hablar HTTP. Entonces, eso no les puede llegar a ser una limitación. Entonces, Knative Eventing lo que hace es decir, bueno, probablemente haya situaciones en las que yo quiera que mi aplicación se comience a ejecutar sin ser una petición HTTP, porque a lo mejor quiero que un file system de repente me genere ese inicio de aplicación o un mensaje de un record de Kafka, ¿no? Entonces, es por eso que Knative Eventing se encarga de abstraer la parte de la infraestructura, igual para poder tener diferentes implementaciones,
pero nos da un framework para manejo de eventos que nos permite tener diferentes formas de ingresar o hacer la parte de ingesta de eventos en Kubernetes y que Knative pueda aprovechar esos eventos para poder, obviamente, después hacer el contacto con Serving. Viendo cómo se ve un poco más a detalles justamente esto, básicamente tenemos un proveedor, un generador de eventos, que puede ser cualquier sistema que esté dentro de esa arquitectura, ¿no? Una base de datos a través de Change Data Capture con Division, por ejemplo, o un Salesforce que está haciendo una petición, o un file system, por ejemplo, pues, que genera un archivo nuevo. Entonces, ese evento se captura a través de lo que es el concepto de un event source, una fuente de eventos, y se envía a un broker, que en este caso es solamente un concepto abstracto para una implementación de mensajería, que puede estar en un broker tradicional de memoria, a través de un bus o Kafka, por ejemplo. Y después tenemos triggers que nos permiten tomar esos eventos y comenzar a hacer el llamado a estas aplicaciones o estas funciones o estos contenedores que están ejecutándose en modo serverless. Y la ventaja de tener Knative Eventing es que, por ejemplo, un solo evento nos puede permitir estos patrones de comunicación mucho más avanzados que vienen de la parte de arquitectura orientada a eventos, en la cual tenemos ya disparadores que pueden hacer, por ejemplo, comunicación de tipo fan-out. Un solo evento genera ese mismo evento un llamado a más de una de los servicios disponibles, ¿no? Porque a lo mejor quiero, en vez de estar encadenando llamadas una tras otra, bueno, obviamente este mecanismo de comunicación asíncrona me permite enviar ese mecanismo a más de una de esas peticiones y tener que estar agregando mucha lógica detrás de ello. Ahora, cuando hablamos de la parte de serverless y obviamente hablamos de la parte de eventos, pues obviamente tenemos que hablar del event mesh, de la red de eventos que nos va a permitir ejecutar no solamente en el clúster, donde tenemos una plataforma corriendo sobre la parte de Kubernetes, que nos permite tener, por ejemplo, Apache Kafka para poder hacer la implementación de los servicios y que nos permite justamente tener estos mecanismos nativos para poder acceder a los recursos sin tener que tener el detalle de la implementación. Y nos permite tener después cuestiones un poco más complejas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un evento que sucede a lo mejor en mi data center, en una base de datos como un SQL Server o alguna situación ya más de tipo legacy, y eso puede estar disparando a través de la red de eventos que una carga serverless se comience a ejecutar a lo mejor dentro del mismo server, pero en otro dominio de implementación, o incluso puede hacer el viaje a través de mecanismos de replicación o a través del ruteo a un clúster distinto que puede estar en otro data center o incluso puede estar en una nube totalmente distinta. Entonces, esto lo que nos da es, obviamente, la capacidad de poder ejecutar la parte de la carga de un contenedor en Knative sobre la parte de Kubernetes. Y es ahora entonces donde, por ejemplo, CamelK viene a ser un framework que nos va a ayudar a tomar todo eso que ya vimos ahorita de Knative y olvidarlo. Y tirarlo. Es que no quiero realmente estar pensando en eso, sino quiero pensar nada más en la parte de mi código. Y es aquí donde viene toda la parte de Function as a Service. Entonces, Function as a Service obviamente se basa y toma como prerequisito el tener la parte de serverless, porque justamente lo que queremos es que mi código solamente se ejecute. Pero no es necesario que yo tenga serverless para poder function as a service. Yo puedo tener frameworks donde yo puedo utilizar mi código para poder tomar la ejecución. Vamos a hacernos un recap de qué es Apache Camel. Probablemente la gente que no ha hecho mucha integración probablemente no se ha topado con Camel. Camel es un framework que tiene ya un rato en la Apache Foundation, desde los primeros que cayó en la fundación, como una parte de la donación, y tiene más de 10 años que el framework está disponible, y básicamente se encarga de lograr ese tipo de conectividad a través de patrones de integración empresarial, y lo hace a través de los componentes, que es básicamente conectores que se pueden reutilizar solamente a través de configuración para conectarse a una infinidad de sistemas, ¿no? Ahí, la idea es que justamente en vez de estar desarrollando nosotros el código para cómo consumir de Kafka o cómo enviar un correo de SMTP o cómo conectarnos a Twitter,
ya hay un componente que interactúa con las APIs necesarias para que nosotros le digamos nada más, envía a Twitter y ya se encarga de hacer ese tipo de conexión, de establecer el API, etcétera. Y obviamente Camel nos puede trabajar tanto on-premise como en Kubernetes, como en cualquier parte de dentro y fuera de la nube. Y implementa todo lo que son los patrones comunes de integración en la parte de desarrollo, en los cuales sabemos que no tenemos que reinventar la rueda, sabemos que tenemos que hacer un ruteo basado en contenidos, tenemos que hacer un enriquecimiento de contenido, etcétera. Pues obviamente ya tiene patrones que podemos reutilizar para comenzar a hacer esa práctica. Y algo interesante que agregó al framework es justamente un modelo de programación simple a través de lenguajes como Java, YAML o XML, que nos permite expresar fácilmente este tipo de interacciones que tenemos que hacer con los patrones. Entonces, ustedes pueden ver el ejemplo. Lo que quiero hacer fácilmente es ir y traerme desde el from de Kafka y el nombre del tópico, y lo quiero enviar a un endpoint de gRPC, ¿no? Entonces, se fijan, es un patrón, estamos quitando y estamos sacando fuera todo este tema de tener que utilizar anotaciones y de repente llenar nuestro código con mucho boilerplate para, utilizando este DSL, este lenguaje específico de dominio, comenzar a hacer desarrollo mucho más fácilmente. Entonces, eso fue Apache Camel, pero vamos a hablar específicamente de Camel K. Camel K es justamente el siguiente nivel para la parte de Camel. Camel es un proyecto genérico y Camel K es una especialización de Apache Camel que genera esta plataforma para ejecutar aplicaciones y funciones de tipo Camel, utilizando el DSL en Kubernetes para tareas de tipo serverless. Básicamente lo que hace es interactuar con Kubernetes, con el API de server de Kubernetes a través de Custom Resource Definitions y sobre todo el operador de Kubernetes para comenzar a trabajar con esto. Entonces sigue siendo parte de Apache Camel, pero está enfocado específicamente a la parte de Kubernetes. Sí, tiene más de 20 años seguro Apache Camel. Y bueno, justamente la idea de Camel K, que es un proyecto mucho más reciente en ese sentido, que está enfocado en la parte de Kubernetes, es tomar este DSL que me va a permitir a mí generar un archivo, un pedazo de código, un fragmento de código en el cual yo puedo seguir teniendo este DSL donde quiero decirle que puede ser un endpoint de Knative, por ejemplo, o de un componente de cualquier otro sistema, y quiero hacer un cierto procesamiento. Quiero procesar una petición REST, quiero hacer un acceso a base de datos, etc. Y después tenemos las herramientas que vienen con Camel K, como por ejemplo el CLI, la herramienta de línea de comando que se llama Camel, con K, y me va a permitir justamente eliminar y dejar de pensar en toda la parte de Knative Serving, Eventing, incluso toda la parte de Kubernetes, en la creación y despliegues de YAML. Si ustedes estuvieron en las sesiones anteriores y vieron a la gente, por ejemplo, en la primera o segunda sesión, teniendo que lidiar con YAML, pues ese tipo de cosas son las que nosotros queremos tratar de evitar con la parte de Camel K, ¿no? Que uno como desarrollador no tenga que estar pensando en cuántos YAML files tengo que estar generando para poder desplegar una aplicación. Y ya que yo a través de la línea de comando le digo que quiero desplegar mi código, obviamente la plataforma es la que se encarga de ejecutar todo eso como una solución de tipo serverless. Y esto justamente lo puede hacer porque el operador, al saber justamente el lenguaje específico que se está utilizando, puede extraer toda la información que requiere para poder comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un fragmento de código como este, obviamente el operador lo analiza y sabe que tiene que hacer ciertas cosas. Sabe que tenemos que utilizar una serie de dependencias porque estoy utilizando, por ejemplo, ahí el server de HTTP de Netty. Entonces, sabe que tiene que agregar la dependencia de Netty. Dice que quiero conectarme a Knative. Entonces, tiene que agregar las dependencias de Knative y otro tipo de dependencias que yo, por ejemplo, tenga que utilizar. Y después, obviamente, sabe que tiene que construir una imagen. Entonces, sabe que tiene que generar un scaffold de un proyecto, tiene que dar el contenedor de la imagen, tiene que agregar pruebas de readiness, de liveness, porque vamos a ejecutarlo sobre Kubernetes, tiene que agregar toda la parte, por ejemplo, de monitoreo. Y obviamente, como lo vamos a deployar sobre la parte de Kubernetes o OpenShift, si ustedes quieren una versión empresarial,
tiene que crear, obviamente, todos los objetos relacionados. Tiene que crear un deployment, si estoy utilizando config maps o secrets para la parte de configuración, tiene que crearlos, tiene que desplegarlos, tiene que agregar los ingress, las rutas, los service, los cron jobs, toda esa parte que normalmente uno tendría que hacerlo de manera manual. Bueno, el operador justamente es la que se encarga de hacer todas estas cosas. Y finalmente, la parte de Knative, agregar los brokers o los channels, incluso los tópicos de Kafka para poder comenzar a trabajar con esto. Entonces, revisando la parte del operador, que es donde justamente sucede toda la parte de la magia, el operador de Camel recibe la instancia de código, el fragmento de código que debemos de ejecutar y tiene que tomar ciertas decisiones, ¿no? Comenzar a ver si qué entorno de ejecución va a utilizar. Va a utilizar Spring Boot, Java Main, Quarkus. Ustedes han tenido algunas pláticas anteriores, ya han escuchado hablar de Quarkus. Tiene que generar el proyecto, agregar el código estándar, los comportamientos del contenedor, de serverless, de monitoreo, las dependencias, crear los recursos, etc. Todo eso se encarga de hacer la parte del operador. Porque toma como base la definición. Entonces es toda la parte de configuración declarativa, donde yo quiero que mi servicio o mi función se ejecute y él se encarga de hacer que todo esté listo para que se pueda ejecutar. Y habíamos hablado de la parte de Quarkus, ¿no? Entonces, Quarkus y CamelK son una excelente combinación. ¿Por qué? Y en general, con cualquiera de los frameworks nuevos que están justamente atacando esta situación, pero si han visto los números, algo de lo que habíamos platicado al principio era que para que una función o una aplicación realmente valiera o se aprovechara mejor del patrón de serverless, es justamente que tenía que tener un inicio rápido, ¿no? Entonces, en un stack tradicional de Java, si yo quiero hacer un FastJar o un UberJar con un stack tradicional de Java, que no está optimizado para la parte Cloud Native, pues va a tardar, si bien me va, 9, 8, 6 segundos en arrancar, ¿no? Pues imagínense cada vez que es una petición estar teniendo que arrancar un pod con esos tiempos, realmente se vuelve poco práctico. Entonces, justamente el uso de Quarkus, por ejemplo, nos ayuda a disminuir, estamos utilizando solamente el JDK, a menos cantidad de segundos, y si incluso ya nos vamos a la parte nativa, bueno, el nivel de tiempo de inicio es mucho mayor, es mucho mejor. Y obviamente también la parte de memoria pues disminuye, ¿no? Entonces es justamente lo que nos permite aprovechar mejor y tener una herramienta que nos permite aprovechar mejor la parte de serverless. Y no solamente eso, sino incluso también los cambios al momento de tener la parte del operador nos permite hacer que las actualizaciones e incluso el modo desarrollador se vuelvan mágicamente transparentes, ¿no? En el cual, si yo tengo un fragmento de código que reutiliza exactamente las mismas dependencias, la misma imagen, pues no tengo que estar haciendo una compilación y una generación de un nuevo proyecto solamente para hacer cambios, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es actualizar en modo caliente la línea de código y la imagen solamente agrega, hace el incremento diferencial con las imágenes anteriores. Entonces, eso obviamente nos ayuda a disminuir la cantidad de uso de recursos al momento de generar los empaquetados y obviamente también el tiempo de hacer los cambios. Vamos a verlo, de hecho, incluso en la parte del demo, que es justamente la siguiente parte. Entonces, vamos a poner en práctica todos estos conceptos y ver si efectivamente están funcionando, ¿no? Entonces, para eso, yo tengo mi ambiente de pruebas y para demos aquí. Entonces, como ustedes se imaginan, está corriendo sobre OpenShift, que es una versión de Kubernetes con esteroides, en el cual ya tenemos una gran cantidad de herramientas adicionales que nos permite no tener que estar lidiando con todos los detalles de la implementación básica de Kubernetes, pero Kubernetes en sí. Lo primero que tenemos que hacer es agregar el operador de CamelK. Para esto no hay que ejecutar cosas complicadas, nada más hay que ir a una cosa que se llama el Operator Hub, que nos va a permitir traer los operadores disponibles en este hub y comenzar la implementación de estos operadores. En este caso voy a instalar el operador de CamelK, y voy a hacer que esté pendiente de todos los proyectos del cluster y me voy a suscribir a este operador. También ya tengo instalado un operador de
streams que nos va a permitir manejar la parte de Kafka. Entonces ahorita el operador va a comenzar a instalar y nos va a generar la parte de poder gestionar unos ciertos recursos de Kubernetes, unos custom resources, para poder comenzar con eso. Entonces vamos a esperar un momento en el que termine de instalar. Esto lo que hace justamente es arrancar un pod que tiene como tal la ejecución del operador. Y esto lo que nos va a habilitar es obviamente el acceso a la herramienta. Mientras tanto, estoy ocupando la parte de Chef para trabajar con mi entorno de desarrollo. En este caso, yo lo que voy a querer hacer es, voy a trabajar en un IDE de desarrollo que está corriendo directamente en mi navegador como un pod dentro de mi clúster de Kubernetes. Entonces, en vez de tener que trabajar yo directamente en mi laptop, puedo trabajar directamente en el mismo servidor con un IDE de desarrollo que me permite aprovechar todas las capacidades de estar ejecutándome en el mismo servidor. Entonces vamos a ver que ya aquí se instaló correctamente el operador y ya me permite agregar ciertos recursos y poder gestionar ellos como integraciones y plataformas de integración. Entonces vamos a ver si podemos regresar a la parte del entorno de ejecución. Como mencionaba, está corriendo sobre la parte de contenedores y estos están ejecutando en mi clúster de Kubernetes. Mientras tanto, si ustedes quieren ir, la página para seguir el proyecto de Camel es camel.apache.org. Ese es, digamos que el home del proyecto. Ustedes pueden ir a la documentación y podemos ir a ver los diferentes proyectos, subproyectos de Camel. En el caso de nosotros, queremos enfocarnos a la parte de Camel Key. Y aquí ustedes pueden comenzar a instalar y comenzar a trabajar con Camel Key. Lo importante es obviamente tener un clúster de Kubernetes. Hay diferentes formas de obtenerlo. Minikube, Kind, correrlo directamente sobre alguna nube. Y lo interesante es aquí bajar el cliente de Camel, que les mencionaba, el CLI. Pueden bajar el cliente para Linux, para Mac o para Windows. Y también la parte de los ejemplos. Este es el CLI que les va a permitir trabajar directamente con el operador sin tener que estar fijándonos en la parte de los resources. Entonces está terminando de cargar aquí mi entorno. Y en este caso ya tengo aquí varios ejemplos. Entonces vamos a empezar a trabajar con una terminal. Tenemos ejemplo de Camel Key. Entonces vamos a abrir una terminal. Vamos a correrlo sobre Camel Key. Ok, entonces como mencionaba, aquí está mi entorno de Camel. Ahorita no tengo ninguna interfaz, de hecho, vamos a hacer vamos a loguearnos en el proyecto. Eso es únicamente tener un token para poderlo loguear en la parte de la línea de comando. Damos el archivo de configuración para tenerlo disponible. Okay.
Entonces yo puedo tener, dice login, lo que hace Camel, el CLI de Camel es tomar las credenciales de kubeconfig que tengo para conectarme a mi clúster de OpenShift, y con esto ya estoy trabajando directamente con el clúster. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a crear aquí un archivo sencillo. Entonces voy a crear aquí un archivo que será, bueno, en este caso, como mencionamos, a pesar de que es una plataforma que corre sobre la JVM, puedo utilizar varios lenguajes. Entonces, en este caso voy a utilizar JavaScript. Entonces, voy a crear el hola.js, un archivo que debe estar vacío. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Voy a crear un servicio REST que va a resolver en hello. Voy a hacer un poco más grande, que se vea mucho mejor. Ok, tal vez no tanto. Ok, entonces vamos a trabajar con hello. Es un get, una ruta. Y esto voy a hacer algo fácil y luego quiero hacer un set body, una constante. La constante es hola. Ya que tengo, este es mi pedazo de código, es lo único que necesito para comenzar a trabajar. Entonces vamos a ver si es correcto. Lo que quiero ver es, primero checar que tenga yo un proyecto que se llame serverless. Entonces vamos a ver, estamos en serverless demo, correcto. Es un namespace para la parte Kubernetes, uno va a desplegar todo. Entonces, Camel también, obviamente, como trabaja con kubectl, necesita el proyecto. Entonces, voy a ejecutar mi hola.js. Y aquí es la parte interesante. Le voy a agregar el --dev, o sea, --dev, que va a decir es, voy a ejecutar este snippet de código, pero me voy a pegar a la parte de log para comenzar a tener el output de todo lo que está haciendo la parte de la plataforma. Entonces, le damos correr. Y aquí lo que está haciendo es está creando una integración que se llama hola y hizo una compilación, generó una imagen y desplegó esta imagen. Y ahorita ya está ejecutando mi servicio. Y me dice que ya inició, por debajo está utilizando Vertex para la parte del servidor HTTP y está escuchando en un servicio en el puerto 8080, pero para esto, obviamente lo que ya hizo el operador es crear varias cosas, ¿no? Para empezar, está creando un pod, que es donde está corriendo justamente mi implementación. Este pod está ejecutándose con una imagen. En la cual estamos corriendo un contenedor que se creó dentro de mi registry. Y en el log podemos ver que debe estar cargando la misma información que estaba viendo yo en el log del ID de desarrollo. Y para esto, obviamente, debió de haber creado un deployment, que es donde está justamente mi servicio de hola. Y también me creó varias cosas. Por ejemplo, en la parte networking me creó un servicio de Kubernetes. Todos estos son elementos de Kubernetes. Vamos a hacerlo un poco más grande. Este es un servicio de Kubernetes e incluso me creó un ingress o una ruta para yo poder acceder a mi servicio desde fuera. Entonces, si yo vengo acá y abro una terminal adicional y hago un curl sobre el servicio que se llama hola, que está corriendo en el proyecto serverless demo, le digo hello, ahí ya me contestó hola, hola mudo. Bueno, ahí tengo un pequeño problema porque me falta una N, ¿no? Pero si se fijan, ya ahí está ejecutando y recibiendo peticiones. Entonces, vamos a hacer la corrección. Vamos a ver nada más la terminal. Entonces, esta donde se está ejecutando, no tengo la información de desarrollo,
vamos a ver cómo en el momento que llega aquí el cambio, para corregir en vez de mudo, ponerle mundo, y en el momento que se ejecute y se graba, automáticamente el operador detecta que hay un cambio e inmediatamente hace la recopilación y hace el redesplegado de mi aplicación. De tal manera que yo hago un curl de nuevo y automáticamente ya tengo el cambio reflejado directamente en mi pod que se está ejecutando. Entonces, si se fijan, fue realmente rápido. No fue necesario esperar demasiado tiempo para ver que un cambio que yo hice directamente en el código está ejecutándose ya en mi pod. Y obviamente esto es corriendo directamente desde el contenedor, pero también como mencionábamos, tengo yo aquí el tema de que esta es una ruta de Kubernetes que está disponible con un ingreso hacia mi clúster. Entonces, si yo le pongo aquí diagonal hello, ya se comienza a ejecutar. Vamos a ver aquí, page source, porque como estoy regresando nada más el texto, aquí está hola mundo, directamente desde una ruta fuera del clúster de Kubernetes, entrando a través del ingress, a través del service y a través de la parte del pod. Entonces, regresando a la parte de la presentación. Sigamos. Habíamos hablado de que eso que acabamos de ver es Function as a Service. Yo tengo una función, un snippet de código y quiero desplegar una plataforma en la cual me va a poder ejecutar esa función de código y me va a generar todo lo necesario para poder comenzar a utilizar ese código. Si se fijan, en ningún momento tuve que agregar dependencias o tuve que decirle a la plataforma exactamente cómo comenzar a desplegarlo, ni que tuviera que crearme el ingress, ni nada por el estilo. Se pueden hacer cosas más complejas, pero eso les da una idea más o menos del potencial del framework. Ahora, eso obviamente nos da ciertas ventajas para trabajar con los componentes de Knative Eventing. Habíamos mencionado que Knative Eventing y CamelK necesitan algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, trabajar con Cloud Events para hacer la parte de los eventos que sean estándares a través de toda la infraestructura. Una de las cosas que obviamente necesita Eventing es poder contar con los patrones comunes de desarrollo, como los patrones de integración, los Enterprise Integration Patterns, que obviamente son patrones como, por ejemplo, bueno, esto que habíamos hablado de un splitter o de un ruteo basado en contenido, etcétera. Pero también CamelK justamente puede hablar directamente con Knative. Como vieron en un par de slides anteriores, puedo tener un endpoint que es Knative y hablar directamente a un channel o a un broker, a una suscripción para poder hacer tanto recibir mensajes en mi snippet de código de CamelK o enviar datos y ejecución de código hacia Knative también. Entonces podemos recibir información de Knative o enviar datos a la parte de Knative, ¿no? Entonces, la idea justamente es que con estas capacidades, pues obviamente, y sabiendo que Camel tiene más de 300 componentes disponibles, pues obviamente poder conectarnos a servicios externos y poder empujar este tipo de eventos para que se dispersen a través de toda la parte de la infraestructura de CamelK y podamos tener justamente estos componentes enviando y forwardando la parte de los eventos hacia otros servicios que a su vez pueden ser de CamelK, ¿no? ¿Y cómo se vería esto ya trabajando? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo rápidamente, a ver si nos da oportunidad el tiempo, en el cual vamos a ver ahora en el mismo clúster. Vamos a ver si nos da oportunidad. Vamos a agregar ahora el componente de serverless. Probablemente no nos dé oportunidad de instalar todo, está un poco lenta mi red. Supongo que es por la parte del... pero... En este caso, en OpenShift tenemos un operador justamente que se encarga de instalar todos los componentes de serverless y de Knative, serving y eventing. Igual vamos a crear todos los componentes. Serving.
crear Knative Eventing. La idea es que cuando estamos agregando la parte de Knative Eventing y serverless en general, es justamente que nosotros podamos tener la capacidad de tener escalamiento a cero con las funciones que estamos ejecutando directamente desde CamelK. Entonces vamos a crear en Serving un objeto de Knative Serving para habilitar esta funcionalidad. Y en el de Eventing, debemos de poder, ahorita que se ejecute el operador en este namespace, vamos a poder también instalar la parte de Knative Eventing. Ok, vamos a ver si vamos a ver rápidamente la parte de Eventing. Ok, vamos a regresar a nuestro espacio de serverless demo, donde está corriendo nuestra integración, y vamos a editar. Entonces, una de las cosas que habíamos platicado es que para la parte de serverless tenemos que hacer un par de cosas, ¿no? La primera es que no utilizamos un get, sino que tenemos que cambiarlo por la parte de un post. Entonces, ahí es donde comenzamos a hacer algunos de los cambios. Entonces, vamos a borrar primero, terminar la rutina, pero okay. Okay. Viendo en el serverless. Okay. Entonces, camel, vamos a borrar la rutina que estábamos ejecutando anteriormente, que era ya no tenemos ahorita ejecutando nada, entonces nuestro pod debería estar terminando. Y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a ver a una vista de desarrollador que nos va a mostrar una topología un poco más interesante para ver los elementos. Ahorita no hay nada ejecutando, entonces no nos vemos opciones para ejecutar. Y ahora lo que vamos a hacer es, como mencionábamos, cambiar el get a un post. Y vamos a tener de nuevo el hola mundo. Entonces vamos a ejecutar ahora camel en el serverless demo. Vamos a ejecutar. Yes. Entonces, ahora lo que hice fue no utilizar el --dev, sino lo que vamos a hacer es, vamos a correrlo en modo daemon, que eso quiere decir que está ejecutándose de manera independiente. Entonces, ahora lo que vemos es que ya está ejecutándose no como un servicio de Kubernetes, un solo pod, sino está ejecutando como un servicio de Knative. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tenemos esta capa adicional de Knative Serverless ejecutando con la parte de la aplicación, y lo que nos permite hacer es que ahora ya puedo tener yo
aquí las llamadas a este servicio que está ejecutando. Igual haciendo el curl. Ahora de un post. Hola. Serverless demo. Listo, ahí está el hola mundo. Entonces, ya está ejecutando y ahorita, si tenemos la oportunidad y podemos esperar unos segundos, mencionamos que una de las ventajas de la parte de serverless es que podemos escalar a cero, ¿no? Entonces, la idea es ahorita que después de aproximadamente unos 30 segundos en que no está recibiendo carga el servicio, la idea es que este pod deje de estar ejecutándose, se termine y quede ahí en modo idle, en el modo de espera para recibir nuevas peticiones. Mientras regresamos ya para ir cerrando a la parte de los slides. En este caso hablábamos de la parte de CamelK. CamelK entrega beneficios de serverless para tanto desarrolladores como arquitectos. Uno, como para desarrollador, es desarrollo más fácil, ágil, que nos permite enfocarnos en realmente la parte de valor, que es la parte de código. Nos permite tener un mucho más fácil mantenimiento, porque toda la demás parte de dependencias y configuraciones se puede gestionar de manera como infraestructura, como código, y justamente nos ayuda a resolver el tema de dependencias que se pueden inyectar de manera externa en un ambiente de control. Y eso, obviamente, para el lado de arquitectura es interesante porque nos permite tener también estos módulos que son flexibles, que son reutilizables, que nos permiten acceder a servicios externos sin tener que estar esperando que alguien programe y que tenga que estar lidiando con los APIs de estos componentes. Obviamente, el tener la ventaja de la ejecución con escalamiento a cero, pues nos permite tener la optimización de recursos, poder tener un mejor aprovechamiento de nuestra infraestructura, con la ventaja de tener esta reacción casi en tiempo real y con, por ejemplo, cosas como serverabilidad out of the box directamente. Pero no solamente es serverless. Si ustedes recuerdan, y ahorita vimos en la parte del demo, claro que puede funcionar como, y la parte de Knative puede funcionar para tanto microservicios como para la parte de funciones en la parte de serverless. Corre sobre diferentes entornos de ejecución, como por ejemplo Quarkus, y si se cargan ustedes del lado derecho, pues toda la parte de Knative Serverless corriendo con Kafka, por ejemplo, en Kubernetes. Y si están del lado de microservicios tradicionales, en los cuales probablemente todavía no esté Knative implementado, bueno, aún así se pueden tener los beneficios de tener el operador de CamelK corriendo sobre la parte de Kubernetes y todo esto con una orientación a eventos. Finalmente, veamos si ya efectivamente nuestro pod se murió porque no estaba recibiendo peticiones, entonces se escaló automáticamente a cero. Y ahora, cuando nosotros hagamos una petición a través del mismo post, lo que va a suceder es que el pod va a arrancar en este momento y nos debe contestar nuestra petición de hola mundo. Entonces, obviamente aquí está haciendo la petición, ya nos contestó, y ustedes ven acá, ya hay un pod ejecutándose que nos está resolviendo la parte de el hola mundo que nosotros le pedimos. ¿En qué fue? Segundos, ¿verdad? Fue casi imperceptible. Creo que a veces más latencia conectándome a la nube que realmente lo que tardó en arrancar. Y bueno, eso creo que estamos ahí ya sobre el tiempo. No es que nada, era ya agradecerles. Ojalá les haya gustado un poco el demo. Aquí hay una página, CamelK Latest, es sobre Apache Camel. Es donde pueden encontrar más información sobre el framework. Corre sobre Kubernetes Vanilla, no es necesario que tengan OpenShift. Yo les enseño con OpenShift porque tiene todas las ventajas de la interfaz gráfica. Está mi Twitter, si quieren seguirnos, si quieren tener más información. LinkedIn, pueden checar mi canal de YouTube. Ahí hay videos también más del lado de APIs y Event Driven, pero CamelK es un framework serverless que les puede ayudar bastante a mejorar la parte de optimización de recursos. Excelente charla, Hugo. Estuvo bastante de dinámica y digamos que toda esta parte como lo sentí como que tengas tus posts como tipo reactivos. Cuando se dejen de utilizar y hagas una petición, luego se pueda levantar uno automáticamente. Sí, de hecho, son las dos cosas, ¿no? Es la parte de serverless, está esa ventaja de levantar pods rápidamente, y la parte de
solamente el fragmento de código, ¿no? Exactamente. Pues no hay pláticas, no hay pláticas, no hay preguntas en el poll, pero como dice Hugo, cualquier duda sobre esto relacionado a KMK o cuestiones de APA, ahí tenemos su Twitter, que es bastante accesible, y también su LinkedIn. Hugo, una vez más, muchísimas gracias. Ojalá podamos tenerte el próximo año otra vez. Esperemos que sea ya presencial, que no sea virtual. Todo depende de cómo estemos en esta situación. Claro que sí, ojalá se pueda. Ojalá. Acá te esperamos en Guadalajara. Con mucho gusto. Gracias. Y para el cierre, chicos, nos vamos a ir al track de Java Core. Para aquellos que quieran las últimas palabras y la despedida, nos vemos de aquel lado. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.